100 días parece que se va a cumplir, incluso más allá de la meta anunciada, lo cual es loable, destacado, porque una sociedad, si no tiene buena salud, ¿cómo podemos pensar en mejorar la producción y productividad tan necesarias para un país en vías de desarrollo? Otro tema que vamos a abordar hoy es el sistema carcelario, una situación extremadamente compleja día a día, pese a los esfuerzos que hace este gobierno, incluso se ponen nuevos recursos, se mantiene una decisión política, que es lo más importante, una decisión política para enfrentar y controlar el problema, pero esto va mucho más allá de una estructura que ha estado por muchos años. Recordemos en diciembre del 2007, en el nefasto gobierno de la Revolución Ciudadana, se declaró la primera emergencia carcelaria. ¿Qué se sacó de eso? Más recursos. Lo que ocurrió es que hubo hacinamiento en las cárceles y esto no corrigió el problema de fondo estructural que hoy se está luchando primero por controlar las bandas en el sistema carcelario. No se corrigió el sistema, al contrario empeoró con el hacinamiento en las cárceles, con el populismo penal impuesto con el COIP, que rige desde el 2014. Y el otro tema que vamos a abordar también hoy son los 100 días de la Asamblea Nacional. Hay que decirlo, que el fracaso de los partidos políticos es el reflejo de lo que sucede en la sociedad y obliga a insistir en la necesidad de introducir profundas y urgentes reformas estructurales y depurar el sistema vigente. Una buena oportunidad para ello, aunque la aprobación de los cambios esté en manos de los mismos protagonistas de la corrupción. Precisamente este lunes debe iniciarse un proceso contra la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que viene votando, viene actuando como si nada hubiese ocurrido. Hay que dar debido proceso, derecho a la defensa, pero tiene que esclarecerse esto que constituye un karma para la legislatura ecuatoriana. Los partidos políticos son necesarios en un sistema democrático, son fundamentales. Sin ellos no funcionaría un sistema democrático. Sin embargo, con excepciones, que hay que destacarlas, hay organizaciones y dirigentes y no todos son iguales. Hay que decirlo, ¿cuántos legisladores no estarán involucrados en estas viejas mañas y prácticas de corrupción y abuso de poder, como aquello de gestionar cargos públicos, cuando la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa expresamente prohíben? Lastimosamente, eso es lo que ha sido una práctica, no de ahora, no de ayer, de los últimos años y décadas en la Asamblea Nacional. Bien, queremos iniciar con este tema importante para el Ecuador. Como señalábamos al comienzo, sin salud, ¿cómo puede haber desarrollo? Sin salud y seguridad. Y esto es fundamental cuando el gobierno del presidente Guillermo Lasso prometió al inicio de su gobierno, 24 de mayo del año en curso, propuso y ofreció el 9 millones vacunados en los 100 primeros días que se cumplirá este fin de semana en el Ecuador. Y vemos que va viento en popa, lo cual es bueno para la sociedad ecuatoriana, bueno para la reactivación productiva, el desarrollo nacional, la generación de empleo, con la inmunización en medio de la pandemia por el COVID-19. De los datos últimos que tenemos, alrededor de 8.400.000 ecuatorianos han recibido la dosis completa, es decir, las 2 dosis. Precisamente para hablar de esto, queremos saludar cordialmente al señor viceministro de Gobernanza y Vigilancia del Ministerio de Salud Pública, el doctor José Ruales. Un gusto verlo a los tiempos, doctor Ruales, y conocer de fuente directa cómo va este proceso que lo hemos destacado con el cumplimiento del ofrecimiento 900. ¿Cuántos vacunados completos hasta este fin de semana, hasta este domingo? ¿Y cuál es la proyección? Doctor Ruales, muy buen día.
Por favor, si enciende el Ahí sí. micrófono. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación para poder informar sobre el avance del proceso de vacunación. En efecto, vamos según lo programado, según lo que fue proyectado, ofrecido por el señor presidente a inicios del gobierno. Nosotros seguimos el proceso de vacunación en todas las provincias del país. Tenemos en este momento alrededor de, como usted bien lo dijo, alrededor de 8,5 millones de ecuatorianos vacunados. Esto incluyendo algún número de personas que se vacunan. Ustedes deben comprender que una de las estrategias de vacunación son las brigadas móviles. Estamos vacunando con apoyo a las Fuerzas Armadas y de las brigadas del Ministerio de Salud en las zonas dispersas, apartadas del oriente, de la provincia de Esmeraldas, por ejemplo, y todas esas vacunas que se ponen se registran a mano, se registran en una tablet, que luego cuando regresan los vacunadores se van poco a poco incorporando a los datos diarios, ¿no? De todos modos, nos falta alrededor de 500,000 y pico de personas para cumplir la meta. Recuerden, empezamos nosotros una semana después del inicio del gobierno, pero esperamos terminar junto con los primeros 100 días de gobierno con las estrategias que estamos planteando ahora. Estamos iniciando desde la semana pasada también la vacunación general con la vacuna monodosis de CanSino, que finalmente logramos adquirir, y eso nos está ayudando también a las personas que no se habían vacunado durante la fase anterior. Así que esperamos, estamos seguros que vamos a cumplir y vamos a superar la meta, Miguel. Doctor Ruales, ¿cuál ha sido la dinámica diaria durante los últimos días? 200,000, 215,000. ¿Cómo ha estado esa dinámica? De lo que se contabiliza, como bien usted señalaba, hay algunos datos que se ingresan posteriormente, dada la ubicación. Sí, eso depende mucho de lo que ocurrió en el intervalo, es decir, qué ocurrió hace 28 días en el caso de las vacunas de Sinovac y de Pfizer, qué ocurrió hace 64 días con las vacunas de AstraZeneca. La semana pasada hemos tenido un promedio de alrededor de 225,000 vacunas diarias. La semana anterior llegamos nuevamente a un récord, ¿no? Con 417,000 vacunas logradas en un solo día, que correspondió a aquellos picos que se dieron hace más de un mes, básicamente cuando se dio el apoyo de toda la empresa privada, las universidades, etcétera, ¿no? Es decir, los fines de semana siempre hay una reducción, a la gente no le gusta salir a vacunarse tanto los fines de semana como entre semana. El fin de semana hemos tenido 180 el sábado y 130 más o menos el día de ayer, alrededor de 150,000 diarios, y esperamos que durante esta semana se vaya incrementando el número. Eso ya depende de todos los ciudadanos. Les invitamos que vayan estos últimos días estos son los últimos días de esta semana y inicios de la próxima, que vacunaremos de esta forma masiva las segundas dosis y luego ya retornaremos a un modelo un poco más regular de vacunación para ese 15-20% que nos falta en algunas provincias para tratar de cubrir al máximo la población mayor de 16 años, e iniciaremos a partir del 13 de septiembre la vacuna a los menores de edad, a los menores de 15 años. Doctor Ruales, ¿cuál ha sido, cuál es la situación, el stock con el que cuenta de vacunas para poder avanzar al ritmo que lo ha hecho el gobierno en la vacunación? Sí, las vacunas han seguido llegando de acuerdo a lo programado. Tenemos distribuidas a nivel nacional en este momento más de 1 millón de dosis de vacuna Sinovac que están repartidas en todo el territorio. Igualmente, alrededor de 500,000 de AstraZeneca y alrededor de 150,000 de Pfizer. Las vacunas Pfizer, a diferencia de las otras, llegan cada semana, así que se van
distribuyendo y se van ejecutando semanalmente, ¿no? Entonces, el día de mañana llega un lote de alrededor de 370,000, me parece, vacunas Pfizer, y con eso completamos la última fase de las segundas dosis de todos los tipos de vacuna. En el caso de la vacuna CanSino, se distribuyeron 500,000, se han puesto hasta este momento más de 120,000 vacunas más o menos, así que tenemos suficientes para ofrecer también a toda la población que no se ha vacunado, que está todavía en riesgo, que puede además ser un riesgo para el resto de la población al contagiarse y seguir contagiando. Así que todas estas personas, todo el mundo está con la disponibilidad. Siempre a veces ustedes deben comprender, es una logística inmensa. Tenemos que poner los 4 tipos de vacunas todos los días a las 7 de la mañana en cantidades suficientes, en alrededor de 400 centros de vacunación del ministerio, y a veces es normal que haya algunas fallas, algún lugar en que no se llegó suficiente, o que, como hemos visto los últimos días en Guayaquil, por ejemplo, la gente llegó masivamente y no de acuerdo a lo que habíamos programado. Entonces vamos haciendo ajustes prácticamente todos los días para garantizar a toda la población el que tenga su vacuna. ¿Cuál ha sido, doctor Ruales, el nivel de penetración? Porque uno es el que ya está establecido en determinados sitios de vacunación y otros las brigadas y las acciones que se vienen cumpliendo para ingresar a esa población que a veces no sale a los centros de vacunación. Sí, básicamente los problemas para llegar a la gente han sido en las provincias del oriente, básicamente en Sucumbíos, en Pastaza y Morona Santiago. El resto de provincias tiene una mejor capacidad, digamos, de acceso, pero en estas provincias, tanto en la frontera norte por problemas de seguridad, como en la zona de Morona Santiago, que tenemos que llegar básicamente en avioneta a muchos de esos lugares o por vía fluvial. Incluso tuvimos un accidente cerca de Taicha de una brigada de vacunación. Afortunadamente resultaron con heridas leves y no hubo, digamos, desgracias mayores, pero esto se está movilizando, ¿no? Entonces son más o menos alrededor de 500,000 personas que tenemos que ir a buscarlas. Lo mismo ocurre con las poblaciones indígenas de El Chimborazo y de Cañar, que también requieren una logística especial. Este fin de semana, con el apoyo de los alcaldes de Guamote, de Colta, de toda la zona, con las radios comunitarias, con los dirigentes indígenas, hemos trabajado para convocar a la población para que se vayan concentrando en ciertos lugares. Estamos haciendo mingas de vacunación que continuaremos el próximo fin de semana. Justamente son esas provincias las de menor cobertura, mientras tenemos provincias incluso como Pichincha o que tiene más del 90% ya, o El Oro, Loja, Carchi, lógicamente Galápagos también. Estas otras provincias tienen unas coberturas en la primera dosis que fueron menores, ¿no? Llegamos al 64% en Chimborazo, 65% en Pastaza y 55% en Morona Santiago, que son las de menor cobertura. Pero como les digo, Pichincha tiene 88.5%, Loja 90%, El Oro 90.34%, dependiendo de las provincias hemos logrado mayor o menor vacunación, pero lo importante, lo que queremos lograr es una equidad, que hemos cubierto nuestra meta de más del 71.4%, estamos en el 80% de la población mayor de 16 años cubierta con la primera dosis, pero nuestra meta es llegar por igual a todas las regiones del país y superar el 90% de la población objetivo. Esto se hará progresivamente, ya no de forma tan masiva, desde septiembre hasta diciembre. Doctor José Ruales, señor viceministro de Salud, quizás esta dinámica
de vacunación se refleja en la reducción de la demanda en las unidades hospitalarias y de manera especial en las UCI y las unidades de cuidados intensivos? Sí, en efecto, nosotros observamos un efecto sostenido desde hace 4 semanas, empezando por la reducción de el uso de camas hospitalarias y de enfermedad grave en las primeras personas que vacunamos, es decir, de los mayores de 65 años, los mayores de 50, que fueron la población prioritaria, las personas con enfermedades agravantes. Observamos que estas personas, la proporción de personas que llegan a los servicios de salud es menor. La mayor parte de los enfermos hospitalizados actualmente y los enfermos graves en UCI son personas sin vacuna, es decir, aquellos que no se han vacunado son los que tienen el riesgo de una enfermedad grave que requiere hospitalización y UCI. Observamos una reducción sostenida en todas las provincias del país de la incidencia de la enfermedad, y también se ha reducido de manera importante la mortalidad por COVID durante estas últimas 4 semanas. Incluso el exceso de mortalidad, es decir, el total de personas fallecidas en relación al promedio que ocurría antes del 2020, ya es apenas de un 8%. Estamos ya prácticamente llegando a los niveles de mortalidad que teníamos antes de la pandemia. Esto es un resultado positivo, sin duda, en gran parte se debe a este proceso de vacunación rápido, que es lo que no ha ocurrido en muchos países, ¿no? Nosotros vacunamos prácticamente en los últimos 60 días a la mayor parte de la población, y esto ha generado este impacto, pero se debe también a que la población en su mayoría todavía mantiene las medidas de bioseguridad, se mantiene el uso de mascarilla, el distanciamiento, se mantiene el aforo, el lavado de manos. Esto es esencial, y yo diría que solamente esa combinación entre el mantener las medidas de bioseguridad, de la responsabilidad ciudadana y la vacunación, más la intervención que hemos hecho de vigilancia comunitaria, es decir, de identificar los focos, los lugares en donde se produjeron los contagios, en donde viven las personas que están hospitalizadas, y realizar estos cercos epidemiológicos que hacemos cada vez que identificamos, por ejemplo, la presencia de una variante, no solamente haciendo diagnóstico a los ciudadanos, sino también haciendo barridos con brigadas de vacunación. Entonces tratamos de ir apagando estos focos calientes que llamamos, en lugar de esperar simplemente atender a las personas cuando llegan a los servicios de salud. Doctor Ruales, ¿se podría decir que en el país están controladas debidamente estas variantes que se han presentado, como ha sido la Delta, que generó mucho resquemor? Sería muy optimista decir que las tenemos totalmente controladas, ¿no? Yo siempre trato de ser prudente en ese sentido. Tampoco podemos generar un estado de que la situación está controlada y podemos relajarnos, ¿no? Las variantes pueden seguir ocurriendo, van a seguir apareciendo, y tenemos que tener también un plan de contingencia en caso de que vuelvan a aparecer nuevas variantes o vuelva a producirse una ola en el futuro, ¿no? Entonces, sí, las tenemos bastante controladas, hemos evitado la dispersión comunitaria, hemos evitado que crezcan de manera exponencial, están diseminándose las variantes, pero de una manera más lenta, con un control que tenemos sobre ellos, pero siempre con la prudencia que hay que tener de que no ha pasado la pandemia, todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Esperamos, como le digo, lograr una inmunidad suficiente en los próximos 2 o 3 meses adicionales para poder observar también cómo se dan estas tendencias que hasta ahora son muy positivas, ¿no? Pero lo que ocurrió en otros países, en que ha habido un relajamiento,
se piensa que esto es suficiente, se dejan las medidas y luego esto puede generar un aumento en el contagio. Doctor Ruales, ¿qué es lo que más les preocupa precisamente por la presencia de estas variantes que pudiera afectar más allá de la coyuntura y el trabajo que diariamente se viene haciendo? Bueno, nosotros estamos haciendo un seguimiento, un monitoreo en todas las provincias a nivel local, incluso georreferenciando los casos que van ocurriendo, ¿no? Lo que nos preocupa es que se produzca un relajamiento, de que se produzca un contagio entre las personas no vacunadas todavía, tanto de los adultos como de los adolescentes, que pueda generar un aumento en el número de casos y por lo tanto se vuelva a requerir la hospitalización, especialmente el número de camas que en este momento ustedes habrán conocido. Hay varios hospitales ya que han reducido mucho el número de hospitalizaciones, incluso se ha dejado ya o se han cerrado algunas de las áreas de COVID y estamos volviendo a tener espacio para atender a los pacientes de traumatología, de cirugía, de otros problemas de salud que habían estado también relegados y que también era un riesgo para estas personas por no tener el acceso a los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, lo que nos preocupa es que nos relajemos, que dejemos las medidas de bioseguridad, que creamos que ya está todo solucionado y que volvamos luego a otra ola de contagios, ¿no? Entonces, estamos haciendo nuestro trabajo, pero necesitamos que los ciudadanos también comprendan y asuman la responsabilidad individual y colectiva. Doctor José Ruales, ¿qué piensa usted de su experiencia, lo que otros países han emprendido? El caso de Israel, que ya autorizó y está en camino la tercera dosis de la vacuna contra el COVID para toda la población. ¿Cómo ve usted este panorama? Sí, estamos nosotros analizando ese tema, hemos revisado las experiencias de Israel, de Chile, de otros países que ya han determinado el inicio de vacunación con tercera dosis, eh, analizando cuál es en realidad el tiempo de latencia, de permanencia de la inmunidad en las personas después de la segunda dosis y después de haber contraído la enfermedad. En el caso de Israel, ellos han analizado que después de los 6 meses en ciertos grupos de personas más vulnerables podría ser necesario reforzar esta inmunidad. Estamos trabajando en ello, hemos solicitado a nuestro comité asesor en inmunizaciones, al grupo de expertos que revisen la producción científica para analizar si nosotros también, una vez que logremos nuestras primeras metas, que hayamos logrado este porcentaje que esperamos sea mayor al 95% de la población objetivo, entonces tal vez en esas poblaciones como son los mayores de 65 o 55 años o la población que tiene ciertos problemas de inmunodepresión o en el caso de los trabajadores de la salud, que son los más expuestos, se pueda pensar en una dosis de refuerzo, ¿no? Estamos trabajando en ello y seguramente llegaremos a una decisión en el transcurso de este mes de septiembre. Dentro del plan, doctor Ruales, este 9 de septiembre se anuncia la vacunación de 12 a 16 años. ¿En algún momento se podrá vacunar a menores de 12 años, 10 años, quienes en algunos casos van a ir a una educación presencial? Sí, eso también depende de los resultados de la investigación, el análisis que está haciendo de pruebas clínicas en otros países, en los menores de esta edad, tanto con vacuna Pfizer como Sinovac en China, por ejemplo, ¿no? Nosotros, como nos habíamos comprometido, una vez que terminemos este proceso, el 7 de septiembre, con nuestro plan 900, vamos a reprogramar la estrategia de vacunación para poder iniciar el día lunes 13 de septiembre
la vacunación a los menores de 15 años, ¿no? Dependerá esto, como le digo, más que todo del análisis técnico científico que se haga, especialmente sobre el impacto que puede tener la vacuna de efectos positivos o negativos. Nos hemos reunido incluso con el laboratorio, con Pfizer, que nos han contado todos los ciclos de investigación clínica que están haciendo desde los 6 meses en adelante, pero son resultados que todavía no han sido presentados, no han sido avalados a nivel internacional o por las autoridades sanitarias de otros países. Entonces, estamos dando seguimiento cercano, digamos, a las recomendaciones que haya y avanzaremos. Por lo pronto, a partir del 13 de septiembre, iniciaremos con los niños, los adolescentes de 15 años en adelante, en una forma secuencial, ¿no? Igualmente por grupos de edad, en coordinación con el Ministerio de Educación, de las formas que sean más adecuadas tanto para los adolescentes como para los padres de familia, con toda la seguridad del caso. Siendo importante este avance para la inmunización de la gran mayoría de la población, doctor Ruales, también hay preocupación, y muy justa, de la relativa normalización del resto de atenciones, cirugías represadas o procesos clínicos que deben hacerse en las unidades hospitalarias. Hay un insumo importante. El señor vicepresidente de la República, doctor Alfredo Borrero, ha sido muy crítico en sus visitas a los hospitales. Cierto es que esto de la noche a la mañana no se puede corregir. Cierto es que este es un proceso que viene desde mucho antes, pero hay que ir tomando medidas para una relativa normalidad. ¿Cómo afrontar que las unidades hospitalarias dejen de ser lo que el propio vicepresidente de la República ha señalado? Bueno, primero está el tema que usted plantea al inicio, ¿no? Los hospitales, especialmente los hospitales Centinela, han dedicado una buena proporción de sus camas hospitalarias, de sus quirófanos incluso, que se han transformado en unidades de cuidados intensivos, y de los puestos de cuidados intensivos en atención hospitalaria para pacientes COVID. Y esto en algunos hospitales, en el caso, como le digo, de los hospitales Centinela, en Quito, el Hospital Pablo Arturo Suárez, en el IES, el Hospital Quito Sur, en algún momento se convirtieron prácticamente en el 100%, en una gran mayoría de su atención, de sus camas, sus servicios en atención para COVID. Eso redujo la posibilidad de que la atención de pacientes de traumatología, por ejemplo, de accidentes de tránsito, o pacientes cardíacos que requerían una atención de este tipo pudieran ser atendidos, y eso seguramente es lo que contribuyó también a esa sobremortalidad. Incluso durante el 2020, la atención obstétrica, la atención de las mujeres, la atención del parto, se vio reducida y se incrementó en 20 puntos la mortalidad materna, lo cual es sumamente grave. Esos temas estamos ya corrigiendo poco a poco, redireccionando, reorientando los servicios de salud, las camas y los servicios de apoyo para poder retornar a la atención con normalidad. Hay muchas cirugías represadas, por ejemplo, cirugías que podían ser pospuestas, programadas, que tienen entonces ahora que ser reorganizadas, reprogramadas, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene que venir con un trabajo de reorganización de la gestión de los hospitales, no solamente de los procesos de compras públicas, sino también de la administración hospitalaria, para hacerla más eficiente, para que responda mejor, que utilice más adecuadamente los recursos disponibles, evitando la corrupción, evitando los procesos que han estado manejándose de manera inadecuada, pero también logrando que se dé el mayor valor a los recursos que tenemos, ¿no?
Doctor Ruales, esto es muy importante. Si el gobierno ha demostrado que a través del sector de la salud, con la ayuda de otras instituciones, Fuerzas Armadas, la empresa privada, ha sido eficiente en el plan de vacunación, ¿cómo no lograr esa eficiencia en otros sectores? No solo las cirugías programadas. Hemos escuchado a médicos, a operadores de la salud, y como usted bien señalaba, no solo en las unidades del Ministerio de Salud, sino del Seguro Social Ecuatoriano, faltan medicamentos e insumos. ¿Cómo lograr con esa eficiencia, sin caer en la corrupción del pasado reciente, para que se cuente con todos los insumos? Este también es un drama para poder atender al usuario que llega a una unidad hospitalaria. Sí, yo pienso que hay que utilizar, hay herramientas, tanto desde el punto de vista administrativo, jurídico, etcétera, que se pueden aplicar, pero hay que tener primero la intención, la buena intención, tener el conocimiento de cómo aplicarla. Nosotros hemos encontrado desabastecimiento importante de muchos productos farmacéuticos a nivel de los hospitales, pero también encontramos un serio desabastecimiento, por ejemplo, de las vacunas del programa regular de vacunación de los niños. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿No? Hemos retomado todos los procesos de adquisición, de compra, por ejemplo, en vacunas con la Organización Panamericana de la Salud, y ya prácticamente hemos abastecido. Nos faltan 2 vacunas, dar la suficiente cantidad para poder mantener al menos 3 meses de stock siempre presente en estos procesos de vacunación, por ejemplo. Son cosas que se habían dejado de hacer, se estaban comprando de manera emergente, cuando ya se llegaba a la ruptura de stock, cuando ya la población reclamaba la falta de vacunas. Y lo mismo ha estado sucediendo a nivel hospitalario, ¿no? El ministerio, por eso ha empezado con una declaratoria de emergencia focalizada para comprar 120 y pico de productos farmacéuticos que son los de mayor importancia, de mayor necesidad, mientras se va regularizando todo el sistema de compras públicas de manera ordenada. Pero también es necesario modernizar los procesos de compra, informatizar, automatizar muchos de estos pasos administrativos o la forma de entrega de los medicamentos. Mejorar, por ejemplo, tenemos también todavía un rezago muy grande de deuda con los prestadores privados, aquellos donde se derivan los pacientes que no pueden ser atendidos por alguna causa dentro de los servicios hospitalarios, incluyendo los pacientes con hemodiálisis. Entonces estamos trabajando en esos aspectos. Es un problema complejo que requiere de recursos, que nos está apoyando el Ministerio de Economía y Finanzas, pero que también necesitamos articularlo con el sector privado, con las clínicas y hospitales privados, buscar en conjunto las soluciones a estos problemas que se han arrastrado. Son, digamos, muchos elementos que vamos encontrando en el camino y que tenemos que irles buscando solución a cada uno, ¿no? Algunos son por falta de recursos, pero otro es por falta de gestión, por falta de eficiencia, que estamos tratando de resolver en cada caso. Este es un tema importante, señor viceministro. Le iba a consultar precisamente lo que usted acaba de señalar. No solo es la falta de insumos, de medicamentos, sino mala gestión. Esta carga que a través de los años ha habido, que incluso ha llevado a que medicamentos caduquen o simplemente no existan los necesarios para una diálisis o para algo previsto en el tratamiento de la salud. ¿Cómo se va a mejorar esa gestión administrativa que es tan fundamental? Ir a una dinámica como ha sido la de la vacunación. Bueno, hay varios aspectos que tomar en cuenta. El uno son los mecanismos administrativos, los procesos de gestión, el modelo de gestión que tiene que ser revisado, que tiene que ser trabajado nuevamente. No podemos seguir haciendo las mismas cosas de la misma manera y esperar resultados diferentes. Eso significa que los mecanismos de compra, los mecanismos de distribución, de asignación de recursos, de control, de auditoría,
tienen que ser ajustados en los procesos administrativos, tanto a nivel hospitalario como a nivel de salud pública. El otro elemento importante son los aspectos de apoyo, ¿no? Estamos trabajando en una agenda digital importante para el sistema de salud completo, no solamente para los servicios del Ministerio de Salud, que generen un modelo de gestión integral de salud con recursos informáticos que permitan el desarrollo, la implementación finalmente de una historia clínica única electrónica para todo el país, el desarrollo de una receta electrónica, de mecanismos de asignación y pago a los hospitales, a los servicios, a los centros de salud, basado en los costos, en el rendimiento, en la cobertura, en los resultados, y no asignaciones presupuestarias que no tienen un control de la gestión, donde no se miden los resultados, sino muchas veces solamente se mide el gasto, la cantidad de recursos ejecutados, ¿no? Pero finalmente, para cambiar el modelo de gestión y tener buenas estructuras, necesitamos también personal capacitado. Necesitamos que la gente sepa hacer este trabajo, y hay que volver a un modelo que estamos planteando de carrera sanitaria, de personas capacitadas, formadas dentro de la institución en diferentes aspectos, que se vayan evolucionando, que vayan desarrollando su carrera profesional con capacitación, con conocimientos, y esto tenemos que hacerlo indudablemente con el sector académico, con las universidades, las facultades de medicina, de salud pública, de administración, etcétera, ¿no? Son varios de los elementos, hay que pensarlo de manera integral y conjunta. No son soluciones individuales, podemos tener, como estamos haciendo ahora, una solución específica para el abastecimiento de los medicamentos, pero no podemos trabajar en base a emergencias, tenemos que tener un mejor desarrollo estructural integral de la salud a nivel nacional. Doctor Ruales, hay otros temas fundamentales que desarrolla el sector de la salud. El otro tipo de vacunación, por ejemplo, ¿cómo están con la influenza, que año tras año se lo hace en el país? Sí, yo le comentaba que encontramos un serio desabastecimiento de varias vacunas, tanto infantiles como de adultos en el país. Estamos entonces regularizando este proceso. La vacuna de influenza es una vacuna que tiene una periodicidad, porque esto ocurre de manera estacional, y tenemos que vacunar a toda la población en el último periodo, a finales de año. Normalmente esto se empieza en noviembre, diciembre, y se acaba el primer periodo en febrero o marzo, y luego en mayo y junio, ¿no? De acuerdo a estas estaciones. Estamos trabajando en eso, tenemos ya asignados los recursos, hemos pagado finalmente al fondo rotatorio de la OPS la deuda que tenía el gobierno en salud, y gracias a ello entonces ya están fluyendo de nuevo, no solamente la vacuna de influenza, de fiebre amarilla, de pentavalente o rotavirus, que habían estado en stock bajos, o que ya no habían suficientes en las unidades de salud, sino el resto de vacunas de polio, de sarampión, de difteria, todas ya están algunas ya las hemos dotado y distribuido, y otras están en proceso. Hay 2 vacunas, como la de polio inyectable o la vacuna triple, la DPT, que estamos con un stock bajo y estamos abasteciéndonos a mediados de septiembre, y al mismo tiempo estamos reorganizando el esquema regular de vacunación, estamos mejorando el sistema de seguimiento, de monitoreo, estamos implementando un sistema georreferenciado informático que nos permite saber cuántas vacunas se tiene de cada tipo en cada centro de salud, cuántas vacunas diarias se han puesto. Esto es el resultado también de la experiencia que logramos con la vacunación para el COVID, este sistema de logística complejo que tuvimos que montar, y de seguimiento y monitoreo, que ahora lo vamos a
implementar en el esquema regular de vacunación. Esperamos que a partir de mediados de septiembre ya podamos decir que está completamente instalado, funcionando sin que haya desabastecimiento de ningún tipo de vacuna. A propósito del plan de vacunación contra el COVID, esto le planteamos días atrás a la señora ministra de Salud, Jimena Garzón, y quisiera formularle a usted, señor viceministro, ¿se ha mejorado el sistema para el otorgamiento del certificado de vacunación? Porque la propia ministra decía que como se hace manualmente, sin embargo hay gente que o desea viajar o necesita el certificado de vacunación y no ha podido tener acceso a eso. ¿Ha mejorado eso? ¿Cómo está el otorgamiento del certificado de vacunación? Sí, ha mejorado sustancialmente los problemas porque, digamos, teníamos dos tipos de problema. La base de datos de donde obtenemos la información para otorgar el certificado, venían arrastrándose algunas desde el mes de febrero, marzo hasta mayo, antes de implementar el nuevo sistema, entonces era difícil rastrear muchas de esa información. También por el gran volumen de vacunas que se puso utilizando muchos mecanismos, ¿no? El sector privado, voluntarios, universidades, también mucha de la información le faltaba a veces un dato, le faltaba el estado civil, un número equivocado en la cédula, alguna cosa, y eso generó entonces un número que ha ido reduciéndose. Hasta la semana pasada teníamos 381,000 datos que estaban todavía equivocados, que necesitaban depuración por subir. Esperamos este fin de semana haber reducido al menos a menos de 100,000, ¿no? De tal manera que todo aquello que ya va entrando al vacunómetro, que es en realidad la base de datos nominal con nombre y apellido de todos los vacunados, ya pasa automáticamente al certificado. También se creó una nueva aplicación. Antes usted tenía que ingresar los datos y le enviaban el certificado a su correo electrónico. Ahora puede ingresar y descargarse directamente ese momento del certificado, y mantenemos nuestra página para identificación de problemas, donde usted puede registrar si ha habido un error para poder hacerlo. Normalmente vamos ingresando desde los más antiguos hasta los más recientes. Las personas que se vacunaron hace 15 días ya deberían tener su certificado de vacunación y pueden entrar a la aplicación y descargarlo, ¿no? Son estos 15 días desde la segunda dosis, desde que se pusieron la dosis hasta que se emite el certificado normalmente. Pero si alguien tiene una urgencia, se puede comunicar a través de este mecanismo, y tenemos ya personas en cada coordinación zonal que están apoyando a las personas que por alguna razón especial requieren su certificado antes. Bien, un gusto, y le agradecemos la atención a la revista de Opinión Democracia al doctor José Ruales, viceministro. Muy amable, muy importante, y seguiremos en contacto porque la salud día a día tiene que ser atendida de manera muy dinámica. Muchas gracias, doctor Ruales. Muchas gracias, Miguel, por el espacio para la salud, y siempre estoy a disposición para informar a la población. Muy amable. 7:17 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto diálogo con el coronel Fausto Cobo, director del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, para conocer en este trabajo tan denodado como es buscar el control en las cárceles del país. La revista de Opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Inicio de espacio promocional y publicitario. 24 horas. A partir de